si se quiere o no una nueva constitución. Así Y es. después, ¿qué tipo? ¿Convención mixta o convención constitucional? ¿Qué tipo de procedimiento? Claro. Sí. Pero antes hay un paso previo, que ¿cuál? hay que reformar la Constitución actual para permitir que este procedimiento se formalice. Y esa traba, ¿qué dice en la actual constitución? Mira, nuestra Constitución actual no prevé un mecanismo de convención constituyente ni de convención mixta, y por lo tanto, para que uno pueda impulsar un mecanismo de ese tipo, primero hay que cambiarlo. reformar la Constitución actual. Por eso este acuerdo político es importante y va a sentar las bases para una reforma constitucional, pero primero hay que reformar la Constitución para después poder hacer una nueva Constitución. Perfecto. Y ahí en abril la gente vota. Entonces, ¿quiere nueva constitución? Probablemente, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero probablemente gane la nueva constitución. Y ahí las dos preguntas son, ¿mixta, constitucional o constitucional? Explícanos es. esa Gente, diferencia. lo podemos ir poniendo así con fecha para que nos vayamos programando ya, en abril entonces. Pum. Mira, pero voy a poner Dale. como paso número uno, Eso. primero viene una reforma constitucional. Perfecto. Eso. ¿Ya? Y esa reforma constitucional es importante decir que necesita el acuerdo de 2/3 del Congreso. Esa fue la piedra de tope ayer, que decían que todo se iba a hacer a las 9 de la noche el anuncio, terminó siendo a las 2 de la mañana. Sí, otra piedra de tope fue si esto parte desde una hoja en blanco o partimos Claro. desde el texto vigente. Y se va a Claro. partir de hoja en blanco, ¿no? Sí. El acuerdo es que se va a Claro. partir desde una hoja en blanco. Así Ya, pero Ese es el verdad lo acuerdo. que dice Gino, porque ayer estábamos angustiados porque a las Sí, po. 9, 10 de la noche se esperaba el Estábamos acuerdo todos así. y decían, no llegan a acuerdo con los 2/3 porque ¿qué pasa a esos artículos de la Constitución que no hay acuerdo? Entonces uno decía, como se necesitan los 2/3, decían algunos, para que nos explique usted, Sí. por ejemplo, sistema presidencial que dure 4 o 6 años, no hay acuerdo. ¿Rige la Constitución antigua o cómo se elige? Explíquenos usted. Así es. Mira, en realidad, primero viene una reforma constitucional, se necesita el acuerdo de 2/3 del Congreso más el presidente para hacer esta reforma constitucional. Ya. Después Pero, viene perdona, una... sí, eso ya está. eso está en el Debería. acuerdo que se firmó. No, pero es que es que espérate me un poco. imagino. Es que ¿O no? el acuerdo hay muchos detalles que no regula. Ya. ¿ya? Y por lo tanto, esta reforma va a tener que entrar a especificar esas Ya. cosas que no están reguladas en el acuerdo hoy día. ¿ya? Muy detallado todo eso. claro. Sí, tiene que haber Sí. reglas muy detalladas. Por ejemplo, no se establece qué pasa si es que hay desacuerdos procedimentales durante el desarrollo de la convención. ¿Quién va a resolver esos desacuerdos? Ya se va a establecer un comité de árbitros que establezca que resuelva estos problemas. O sea, ese tipo de detalles vamos a tener que entrarlos a regular. ¿ya? Y por eso este acuerdo acá previo es muy importante, ¿ok? Y después, el acuerdo político dice que en abril del 2020 vamos a tener un plebiscito. Y se van a plebiscitar dos cosas. Primero, si queremos una nueva constitución. Y segundo, cuál va a ser el mecanismo. Y se van a presentar dos alternativas. Una alternativa se llama Convención Constituyente, que no es muy distinta, yo creo que es igual a la Asamblea Constituyente. Pero con ese cambio de nombre. Se le cambia el Convención nombre, se le cambia. Aquí los nombres importan poco, lo importante es el contenido, lo importante es cómo están reguladas. Sí. Lo que sabemos es que va a ser electa por un sistema proporcional que no es muy distinto al de la Cámara de Diputados, pero no sabemos cuántos integrantes van a participar en ella, cosa que va a tener que estar regulada acá. ¿ya? Por eso hay un montón de detalles que todavía hay que ir afinando y que no están en el acuerdo. Es importante hacer presente eso. Escribe Sí. entonces en abril plebiscito y Sí. lo que la gente va a tener en la papeleta. Bueno, no se sabe el orden, pero en ese Plebiscito. plebiscito hay dos opciones. Vamos a votar primero por nueva constitución Exacto. y segundo por el mecanismo. Claro. Por el mecanismo. Y dentro del mecanismo vamos a tener dos opciones. Una que se llama Convención Constituyente o Convención Constitucional, como la nombra el acuerdo, y la otra es la Convención Mixta. Que eso ¿ok? es 50 y 50, 50% los chilenos, 50% los parlamentarios. 50% ciudadanos electos, ¿ya? Y 50% parlamentarios. Ya. Ojo, A el ciudadano acuerdo electo. Sí, el acuerdo político que se firmó anoche no determina cómo se van a elegir esos parlamentarios. ¿ya? Y eso es un dato importante. Ya, Ni y tampoco los chilenos, ¿o sí? ¿Y los ciudadanos tampoco? Lo único que establece es que va a ser un sistema proporcional parecido al de la Cámara de Diputados, pero todavía falta discutir el tema de los distritos, ¿no? Sabemos que la fórmula va a ser proporcional, pero como no sabemos el número, no sabemos los distritos, no sabemos el financiamiento de Y campaña. en ese plebiscito votamos todos, ¿no? En este plebiscito, sí, votamos ¿Va a ser todos. obligatorio? Eso tiene que definirse. Hay que definirse. sí, ese tiene que definirse. Claro, porque hoy día el voto no es obligatorio, Claro, así entonces hay es. que definir qué va a pasar con eso, si Así es. efectivamente se va a mantener la misma manera el mecanismo o se cambia a un voto obligatorio, se podría pasar. Por eso es importante que la ciudadanía entienda que el acuerdo político es importante, pero no define todos los detalles. Claro. Estos detalles van a estar definidos acá y por eso hay que seguir observando cómo se desarrolla O esto. sea, profe, en esa reforma de que el primer paso ahí también se puede cambiar a que el voto pase de voluntario a obligatorio.
Sí, o sea, ¿Sí? en la reforma constitucional podría pactarse eso, sí. Y podría pactarse para todas las elecciones que fuera obligatorio, Claro. o podría pactarse que para este plebiscito Solo para la fuera Constitución. obligatorio, sí. Porque eso condiciona lo que puede ocurrir en este escenario. Claro que sí. Porque puede, no sé, tener una muy baja participación y ahí se empieza a cuestionar de que el método tiene poca validez. Sí. Entonces, Hartas perdón, el punto 3 entonces sería que en octubre se eligen los delegados, ¿eso es el siguiente paso? Sí, en octubre. en Una vez que conjunto- se hace el plebiscito, se ve qué mecanismo, qué eligieron los chilenos. Sí. No sabemos todavía si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio la votación. Y en octubre. Y en octubre hay elecciones en conjunto, de manera simultánea con las elecciones municipales. Ah, se aprovecha esa instancia. Exactamente. Ya, ya. Si Van no, a lo haber caro que elecciones sería. para elegir a los ciudadanos que van a integrar, ya sea la convención constituyente o la convención mixta. ¿Ya? Y ahí se sabe si van a ser, por ejemplo, si fueran ciudadanos por sorteo, si son ciudadanos elegidos por los partidos políticos, si son abogados constitucionalistas. No, eso lo vamos a saber antes, porque en la definición del acuerdo político va a estar definido el detalle de los mecanismos y después en abril vamos a votar por estos mecanismos. Perfecto. Entonces ahí ya vamos a saber. Ahora, yo estaba proponiendo la idea del sorteo, pero aparentemente mi idea fue derrotada. A mí me también me gusta el encanta. sorteo. Encuentro Sí, que es la sí. mejor de A mí también todas. pasa lo mismo. Bueno, a lo mejor todavía hay esperanza, pero, pero pero después del está acuerdo difícil. político es poco probable. Sí, Es claro. poco probable. Sí, entonces, bueno, en abril se vota plebiscito, se define el mecanismo. En octubre vamos a ir a votar por nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestro gobernador y todo. Y al mismo tiempo vamos a votar por los delegados que van a formar parte ya sea de la convención constituyente o de la convención mixta. La cantidad de delegados tampoco se sabe, porque de hecho ayer o antes de ayer hablábamos con algún político que ya no me acuerdo, Sí. que hablaba y que cifraba en 300 y tantas personas que podrían conformar esta convención constituyente. ¿Puede ser Sí, algo así? el número no está determinado todavía. Hay que pensar en un número que sea suficientemente representativo de la población. O Ya. sea, vamos a volver a tener estas sábanas gigantes, ¿se acuerdan de las Sí, votaciones? que era imposible de volar. Claro, que todos los Sí. noticieros lo tenían que afirmar de a dos porque estaba lleno Sí. de personas que estaban postulando. En este caso era para la Cámara de Diputados. ¿no? Vamos Claro. a tener una sábana gigante. Sí, Oye, pero bueno. Y todos es estos válido. delegados, me parece que hay algo importante para que tú expliques. ¿Cómo van a garantizar que todos los representantes de los ciudadanos chilenos estén, por ejemplo, por características culturales, sociales, edad, comuna, ciudad, estén ahí? Mira, uno podría pactar Pueblo un sistema, indígena. sí, uno podría pactar un sistema de cuotas para esto, pero la verdad es que todavía no tenemos información respecto de los detalles de eso. Las cuotas pueden asegurarse para las candidaturas o pueden asegurarse para los resultados. Si se pactan cuotas, lo correcto yo creo es que sea para las candidaturas, no para los resultados, para no quitarle, para no claro. devaluar el derecho de sufragio de las personas de elegir. Oye, ¿y van a haber abogados constitucionalistas, por ejemplo? ¿Eso se sabe? A mí me gustaría que sí. porque- Sí, debieran haber, pero la verdad es que los abogados constitucionalistas no son políticos. O sea, no debieran participar igual que un legislador. Debieran dar asesoría técnica, debieran formar parte de las comisiones, ¿no? perfecto. O sea, personas como yo no van a ser candidatos a esto. Nosotros vamos a apoyar en lo que se nos solicite. Tú no podrías, porque Sí. te digo una cosa, a mí me llegó un Twitter, Sí. el otro día, que hace 2 días acá, ¿no? Sí. Es que justamente me pedían tu nombre para proponerte como delegado, te lo juro, de verdad. Ah, No. Tú no... No, mira, ¿lo yo descartas? lo agradezco mucho, pero la verdad es que no. Pero podrías yo voy a estar asesorar. disponible para dar asesorías, Sí. para participar en las comisiones y yo creo que, o sea, yo soy un abogado constitucionalista, pero somos muchos y todos Bueno, tenemos hartas pero ideas que es aportar. importante y hay que decirlo también porque tienen que haber abogados constitucionalistas que asesoren en este proceso, porque Sí. si no, ¿cómo? Ustedes ven una cosa que nosotros, el común de los chilenos, no. claro. Pero ¿sabes qué? Mira, queremos tomarle el pulso también a la calle, cómo está, cómo amaneció Chile después de este nuevo acuerdo y por eso queremos ir con Matías, que la democracia genera más democracia y que finalmente los chilenos en abril van a poder elegir y nosotros por eso estamos con el profesor Verdugo, que nos está explicando paso a paso, abogado constitucionalista, qué es lo que va a suceder en nuestro país y cómo los chilenos pueden participar de esto. Sí. Es importante también tener presente qué es lo que una constitución puede hacer. ¿Ya? Es importante que el proceso constituyente no reemplace a la agenda social. La convención constituyente va a Qué buen funcionar, punto. sí, va a funcionar de forma paralela con el Congreso. ¿Ya? Y es posible que la prensa focalice su atención en la convención constituyente y no en el Congreso. Yo creo que eso va a ser un error, porque para solucionar los problemas que están hoy día denunciándose en la calle, pensiones, salud, los costos de vida, necesitamos que el Congreso siga legislando. Ahora Sí. ya, Ahora claro. ya. Sí, no, porque las asambleas constituyentes, las convenciones constituyentes no son para diseñar sistemas de pensiones o sistemas de salud. Es que es súper importante lo que Son- estás diciendo porque aquí que nadie se confunda. La Constitución no quiere decir que se van a solucionar los problemas de las demandas que la gente pide en la Así calle.
Oye, tiene que haber una agenda social en paralelo, potente, Sí. con las medidas que tienen que seguir trabajando el gobierno, porque además, esta nueva constitución, ¿cuándo podría estar lista? Yo creo que va a estar lista antes de que el presidente entregue su mando. Ah, Ese es el plan, ese es el O sea, itinerario. en 2 años después de debería que- estar sí, lista. después de que votemos acá, va a haber un plazo de 9 meses que se pueden prorrogar por otros 3 meses. Y que Eso ya está establecido, es así. en el acuerdo. Ya, En correcto. el acuerdo, sí. Buenísimo. Y después de esto, va a haber otro plebiscito para ratificar el procedimiento previo. Y después de eso se puede promulgar y publicar. La Eso idea no- es que el presidente Piñera pueda hacer esto antes de que entregue su mando en Seguramente, marzo del claro. 2022. Y en este plebiscito ratificatorio, si se dice que no, ¿es hacer todo este proceso de nuevo? Si se dice que no, vamos a seguir rigiendo con la constitución actual. ¿Pero se haría todo este proceso de vuelta o chao? Ahora Se lo- sí, con la- el con la acuerdo- actual. el acuerdo ¿O no? político- Sí, o sea, pero tienes Sí. razón, es El buena acuerdo pregunta. político no se pone en esas circunstancias. Ah, ya. Sí. Ya, bueno, claro. Es lo más Ahora, esperable. como te decía, todo este procedimiento tiene que ir tomando legitimidad durante el camino para que eso no se produzca. ¿Ya? Y es responsabilidad de los políticos y de quienes integren la convención. Oye, de Sergio, generar ¿y eso. en el acuerdo está el rol, por ejemplo, de las municipalidades? Que ellos ¿Qué va a pasar con el claro, trabajo que porque están haciendo? finalmente a través de sus cabildos se puso como primera prioridad el cambio de constitución. Sí. Antes aparecía bien abajo en la encuesta. Entonces van a tener un rol potente. ¿Se llegó en este acuerdo? En el acuerdo no se dice nada acerca del rol de las municipalidades. Ya. Ahora, yo me imagino que cuando empiece a funcionar la convención constituyente, la convención mixta, se podrán recibir a ciertas organizaciones que quieran ir a presentar sus posiciones. Ahí uno puede pensar en el detalle en diseños que permitan participación y derecho a voz. Es posible que en esa instancia las municipalidades pero- puedan tener alguna participación. Pero es bueno eso, porque entonces quiere decir que los municipios pueden seguir haciendo sus cabildos, va a tener algún sentido. O sea, ellos pueden seguir haciendo sus cabildos y las consultas ciudadanas no vinculantes. Y entregar esa información, por lo menos, Pueden claro. entregar esa Claro. información, sí. Eso podría pasar eventualmente, pero de nuevo, las municipalidades no tienen poder constituyente acá. Es que eso Claro, te iba a decir, yo ayer eso lo es importante. comentaba que según había escuchado, es inconstitucional que en una consulta ciudadana como la que se hace el 7 de diciembre se pregunte con respecto a si se quiere o no una nueva constitución. Mira, en general, las consultas ciudadanas están pensadas para cuestiones locales. Locales, claro, a ¿Ya? eso Entonces voy. uno podría decir, oye, es incorrecto que esto pase. Pero yo no creo que nadie cuestione, Ya. nadie cuestione eso. El problema es que, como no son vinculantes, no son No va a tener obligatorias, efecto, ¿no? claro. No tienen poder constituyente, pueden servir para generar instancias de diálogo, pero hasta ahí llegan. No Ya. sirven para otra cosa. ¿Ya? Este es el proceso que va a determinar el poder constituyente en definitiva. Y también ahí pueden surgir estos líderes que podrían ser posibles candidatos de hacer alguno de estos dos métodos. Claro, o sea, políticamente, como muy bien dices En tú, eso puede sirve. tener Claro. alguna significancia, sí. Pero ¿quién te gustaría a ti que fueran los que participaran? En la convención constituyente, ¿Sí? ¿quién me gustaría a mí? A mí me gustaría la regla del azar, que es la regla que fue derrotada. Ya. Que fueran ciudadanos. Que es la que nos gusta a nosotros, el claro. sorteo. Sí, porque eso tenía la ventaja de que el financiamiento de las campañas no era necesario, Claro. no íbamos a tener las distorsiones del sistema electoral. Buen punto íbamos a ese. tener un montón, claro, garantiza mucho mejor la igualdad política. Pero ya que estamos en este diseño, convención constituyente o convención mixta, nos va a importar mucho cómo funciona el sistema electoral. Y el sistema electoral no va a ser muy distinto del que rige para los diputados hoy día. Por eso los partidos políticos van a jugar un rol importante en la presentación de las candidaturas, sin perjuicio de que otros movimientos más chicos también puedan presentar candidatos. Todas esas reglas van a tener que estar en el detalle, ya no están en el acuerdo político. Y por eso esta reforma que yo te comentaba acá, este acuerdo político previo, que tiene que transformarse en un texto jurídico, es tan importante. Oye, ¿y qué te parece? Porque diste un buen punto. En la situación que lo van a hacer ahora, efectivamente, la gente va a tener que elegir, pero van a tener que hacer campañas. Sí. ¿Cuánta va a ser la plata que se va a autorizar? ¿Cómo va a funcionar? Porque también eso es algo que se critica mucho El financiamiento de las el campañas, financiamiento de las campañas Sí. políticas y lo que se puede hacer o no se puede hacer. Hay muchas cosas que influyen en una campaña. Puede ser el financiamiento o la exposición que tú tengas a los medios de comunicación, el carisma personal que tengas. Eso, y eso todas es un esas poquito cosas, injusto igual, ¿no? Sí, pues porque alguien famoso corre con una ventaja Exactamente. Así es. por sobre otro, por ejemplo. Así es. Y por eso hoy día tenemos un sistema de financiamiento de campañas electorales que permite a las personas pedir préstamos previos y después pagarlo con un aporte que hace el Estado dependiendo de la cantidad de votos que las personas claro, sí. obtienen. No obstante, no sabemos si este sistema va a regir
para estas elecciones. No lo sabemos todavía porque, de nuevo, falta precisar todos esos detalles. Claro, si existe el sistema de listas, porque sé como los diputados, ahí se puede dar que, no sé, si uno saca mucha votación y tiene una lista, arrastra a otros con poca votación. Exactamente, eso podría pasar. Y eso es normal que suceda en un sistema proporcional de elecciones. O sea, personas que tienen muy pocos votos, pero que van acompañados en una lista con alguien que tiene muchos votos, Claro. van a poder ser arrastrados. Ya, el objetivo es que se genere una representación completa, tanto de minorías como de mayorías. Y la idea de eso sería generar representación en todos los ámbitos de la sociedad chilena, al menos. Eso es lo que buscan los sistemas proporcionales, a diferencia de los sistemas mayoritarios. Los sistemas mayoritarios de elecciones, como el que tiene Inglaterra, por ejemplo, tienen por objetivo solamente que las mayorías obtengan el poder. ¿Ya? Los sistemas proporcionales tienen por objetivo darle representación a mayorías y minorías y grupos pequeños. Por eso, por ejemplo, partidos pequeños como estos partidos que están en el Frente Amplio o como Evópoli hoy día tienen representación parlamentaria. ¿Hay otras experiencias de, por ejemplo, una convención mixta que sea exitosa, 50 y 50? Mira, lo que pasa es que la palabra convención significa muchísimas cosas. ¿Ya? En general, la palabra convención se utiliza se usó por primera vez en los estados federales, cuando cada estado designaba delegados que se iban a poner de acuerdo en cómo hacer una constitución federal. Ya eran designados, en realidad. Pero hoy día estamos usando nosotros la palabra convención en un sentido distinto, a la chilena, digamos. Tenemos que darle un contenido a esto. Y por eso aquí es importante ser... el vocabulario al final importa poco. Si esto es una asamblea constituyente, si una convención... Importa poco porque, seamos honestos, esto es lo mismo que una asamblea constituyente, ¿o no? Sí. La convención constituyente, ¿cuál es Por la lo diferencia? mismo. Ninguna. Lo importante es el contenido, lo importante es el mecanismo. Claro, Sí, lo que pasa es que para el oficialismo, obviamente, que la Asamblea Constituyente, el nombre Asamblea Constituyente tenía una carga especial y seguramente quisieron cambiarlo. Hay razones políticas para hay usar que un eso voy. nombre u otro, porque Pero los lo mismo. nombres tienen cuestiones simbólicas, transmiten algo simbólico. Ahora, a mí me Pero lo quedó- importante es el detalle. Si es convención constituyente, ¿no es cierto? Que no es, a diferencia de la mixta, aquí sería mitad de la Cámara de Diputados o mitad político y mitad... Sí, mitad políticos y mitad ciudadanos y electos. mitad ciudadanos, ¿cierto? Ya, si es esta, ¿qué va a pasar con los políticos? ¿Efectivamente van a poder participar políticos, pero que tengan que salir del Congreso y no usar cargos públicos después? Si es que legisladores que están hoy día en ejercicio quieren ser candidatos para una convención constituyente, Sí. por la sola inscripción de sus candidaturas van a dejar de ser legisladores. Así lo dice el acuerdo político. Y después no van a poder presentarse a cargos de elección popular en el futuro. Ya, que me parece súper ¿En bien. el futuro eso. nunca más o en el siguiente periodo? No, entiendo que hay un plazo ahí. Ya. Oye, No recuerdo cuál era el plazo exacto, pero Ya, entiendo que hay un Y plazo. ya hay Está casos bien. de eso. El diputado Giorgio Jackson manifestó que su ambición siempre de participar del Parlamento era cambiar la Constitución. Sí, claro. Entonces, y además dijo, yo no voy a postular más de 2 veces, y ahora está en su segundo periodo, y yo creo que se va a salir para entrar en esta convención y después... Ahora, ya ojo, nomás. ahí hay un matiz. A ver. A ver. Si un parlamentario decide integrar la convención constituyente e ir a elecciones, ¿quién reemplaza a ese parlamentario en el Congreso? ¿Quién? Oh, buena Cierto. pregunta. ¿Quién lo Mira, reemplaza? nuestra constitución determina que si ese parlamentario pertenece a un partido político y designó ese partido político al momento de presentar su candidatura, el partido político va a designar al reemplazante. Ah, claro, como es hoy día cuando un parlamentario se va al gobierno, por Así es. ejemplo. Y los independientes no se reemplazan. Queda vacante. Sí. Ya. Ya, entonces hay que tener ojo con eso, porque queremos que, si Giorgio Jackson decide dejar el Congreso para ir a una convención constituyente, queremos que su partido político designe un reemplazante. Claro. Ya, esa es la regla que regiría. Hay otro acuerdo Sí, entre no, los propios salvo, partidos. salvo que se modifiquen estas reglas acá, Ya. ¿ya? Que también puede ser una opción. Oye, profe, no le podemos dejar de preguntar que en este acuerdo algunos dicen son los grandes perdedores, pero lo cierto es que lo único que sí podemos decir sin duda es que no estuvieron presentes fue el Partido Comunista. Sí. Es una lástima, la verdad. Para que estos acuerdos ganen mucha legitimidad, necesitan ser muy transversales. Ojalá que el Partido Comunista se pueda adherir a este acuerdo después. Ya, pero quedaron fuera de este acuerdo, pero eso no significa que después no puedan participar. No, por supuesto que sí. Pueden van a participar poder de la participar, sí. convención constituyente o de la convención mixta. Las reglas electorales que rigen esto no debieran dejar fuera a personas que representan efectivamente Sí, a la además entiendo sociedad. que ellos decían que adherían a lo que dijera el Frente Amplio, entonces estaban presentes, pero no. Finalmente ahí en los acuerdos que llegaron. Mira, hay una posición, no sé si no es la posición oficial del Partido Comunista, pero habían varios comunistas que creían que la Asamblea Constituyente debía representar a distintas fuerzas sociales,
O sea, que la CUT, por ejemplo, designara a algunas personas o otras organizaciones sociales designaran. Ya, eso es profundamente antidemocrático, por supuesto. Es algo propio de sistemas corporativistas o incluso fascistas. Si queremos una convención constituyente electa, debe ser la ciudadanía la que vote La que la elige. o el azar, que fue lo que... Hoy tenemos el voto voluntario, pero ¿podría establecerse que solamente para esta consulta el voto sea obligatorio, solamente para esta? Sí, podría establecerse eso o podría establecerse que para todas las elecciones Ya. también fuera obligatorio. Las posibilidades están abiertas, de nuevo, porque si se juntan los 2/3 acá, tú puedes modificar cosas permanentes de la Constitución, no solamente este capítulo transitorio que va a regir para la Convención Oye, Constituyente. Sergio, pero ahí hay algo, porque ahora estamos todos inscritos. O Sí. sea, si es obligatorio el voto, todos tenemos que ir a votar, los Así mayores de es. 18. Así es. Y se puede reformar eso, por ejemplo, de que los que estuvimos inscritos antes de que se cambiara esta ley, no sé cómo explicarlo. A ver, Como que trata. nos desinscribimos todos para que vuelva a ser Ah, voluntario. ya estamos todos en el inscritos. padrón. Sí. Claro, porque en el método anterior tú te tenías que inscribir para votar y ahí Así el es. voto es obligatorio. Ah, tú dices, si el voto se hace obligatorio, entonces, Claro. ¿cómo quedaría? Como era antiguamente, que eran solamente Que había los que que se escribir. inscribían en Exacto. el padrón, quedaban como obligatorios, o efectivamente ahora que están todos inscritos en un gran La inscripción padrón, fue automática. nadie tiene opción de no ir a votar en el fondo. Bueno, Me- eso sí, eso era lo que mi perdí, cerebro pero no quería sé si lo decir. puede explicar Sergio. No, la pregunta es, ya que ahora estamos todos inscritos, Sí. porque Exacto. cuando se reformó el voto voluntario, la inscripción fue automática. Ajá. Entonces, si ahora la votación es obligatoria, entonces todos debiéramos estar todos los que estamos inscritos, que fue automática, o sea, Sí. todos debiéramos estar obligados, y la respuesta es sí, Ya. salvo que tú modifiques esas reglas. Ahora, Y yo no todos sé si- vuelvan a Clarísimo. inscribirse. Sí. No, por eso no soy abogado. Habría que modificar esa regla. Ahora, aquí sería bueno contar con la opinión de los expertos del servicio electoral para ver qué tan factible es hacer eso. Ah, claro. Y para una elección como el plebiscito, por ejemplo, ¿se usa el mismo padrón y el mismo sistema del CERVEL, por ejemplo, para... Sí, Para elegirlo. en principio sí. Ahora, Ya. no, los sistemas electorales no, porque esto va a ser una respuesta de sí, primero sí o no. En la nueva Ya, constitución es correcto, sí o sí. no, y después un mecanismo u otro. Ya. Entonces no tienes el problema de la fórmula electoral, de definir distritos, no tienes esos problemas que tienen los sistemas electorales para elegir parlamentarios. ¿Ya? Es otro sistema distinto. Pero sí, eventualmente el CERVEL va a tener que jugar un rol importante. Perfecto. Claro, Sergio, quédate con nosotros porque vamos a seguir hablando de este tema